Y vamos a empezar. Pues sí, hoy vamos a hacer el tema del demographic, ¿sí? Y yo voy a usar el Google Earth. Ok. Y nada, es que Israel, este tema en Israel es súper, súper interesante. Y eso también se ayuda a entender todos los temas actuales de Israel. Así que, bueno, todos los conflictos y todos lo que vemos en las noticias está vinculado al final por la demografía. Así que, vale, un poco sobre Israel. Entonces, en Israel se viven un poco más que 9 millones de personas y 75% entre ellos son judíos. ¿Vale? Entonces, y esto también un tenso que tenemos en Israel. Es una democracia, la última en el Mediterráneo, en el parte mediterráneo, pero al otro lado es también un país con reconocimiento del judíos. Y, por ejemplo, judíos que se viven afuera de Israel tienen el derecho a subir a Israel y vivir por acá, y migrar. Y nada, esto está creando una tensión especialmente con otras minorías que pueden sentirse un poco discriminados, es una palabra muy fuerte, pero que hay diferencias y nada, pero de toda manera entonces se viven aquí 75% de judíos y hay unos tipos de judíos. Luego vamos a hablar sobre los demás, los 25 que son musulmanes. 21 entre ellos son musulmanes y los demás son minorías como cristianos y drusos y cherquesos y no sé si lo digo. Checos, muchas gracias. Y beduinas también. Vale, entonces, a ver, entonces empezamos en la ciudad antigua de Jerusalén, que para mí estoy intentando también elegir lugares que se representan los tipos de personas que se viven ahí. Y muchos están equivocados y se piensan que todos en Israel son religiosos. Y hay que entender que también en Israel se viven seculares, luego vamos a tocar los lugares de los seculares, pero también hay religiosos. Y entre los 75% de los judíos, entonces hay 15% que son ultraortodoxos y otra 15% que son nacional ortodoxos y todo el resto son tradicionales. Así que eso es más o menos la cantidad. Y ahora estamos en el parte del barrio judío, ¿sí? El barrio judío, la gran mayoría que se viven ahí son judíos que son más practicantes. Este es un lugar súper bonito, una sinagoga que en inglés se llama The Dump, la destrucción. The what? The dump es como the destruction. Ok, sí, porque iba a decir dump en inglés es como basura, como desecho. Sí, exactamente, pero es el hecho que este lugar se ha quemado 3 veces a partir del siglo XVII. Y solo lo elegí porque es un lugar muy, muy conocido en el barrio judío. Sí, que el barrio judío para mí también es un ejemplo de lugar donde se vive la gente más tradicionales y religiosos. Y luego también tenemos los lugares que está, Jerusalén es una cosa y otro lugar, otro tipo de lugar es Tel Aviv. Mira cómo están vistiendo la gente ahí. Podemos ver unas chicas que están con faldas y es una ciudad más moderno. Más moderno. Bueno, es que Jerusalén también está bastante moderna, pero también más tradicional, la gente que se vive ahí. Y Tel Aviv, por el otro lado, está el símbolo del hogar de los liberales y de los seculares. Sí, esto es la idea. Y esto se llama las avenidas del Rothschild, y que es un lugar también súper guay para viajar y también hay muchos café y restaurantes ahí. Yo lo elegí también porque acá podemos ver, a ver si lo vemos bien, quizás en este lado. Bueno, yo quise enseñar, bueno, estos lugares son como
son casas de la arquitectura muy típica de Tel Aviv, la ciudad blanca, son Bauhaus. Okay. Y también en esta calle está la Casa de la Independencia. Así que Tel Aviv también es uno. Tel Aviv está representando otra parte del Israel. Y más que todo, las partes de las playas, ¿no? Porque ahí también es como el ambiente más libre de la gente que son más, digamos, más seculares y tal. Y aquí podemos ver, tenemos unos fotos. A ver, espera. Quiero ponerlos, extenderlos. Ahí. Aquí podemos ver un festival de los Pride. Pride gays. Month. Ajá, ¿Cómo? Pride Month. En inglés le dicen, para no decir que solamente es gay, se le dice Pride Celebration, Pride como de orgullo, ya. Sí. Claro, Pride. También en Israel nosotros los llamamos así. Podemos ver las banderas de los orgullos, o como que se llama. Y esto es una casa que también, bueno, en Jerusalén, recientemente, en los últimos años también se festejan este festival, pero hay muchas luchas ahí con los ultraortodoxos y es algo muy, muy obvio. Cuando que en Tel Aviv este festival es uno de los grandes en el mundo. Y eso solo para entender la diversidad del Israel. Podemos ver también cómo la gente está en la calle, cómo que se toman café, los escarpacielos también. Entonces la moderna y también la alta tecnología, todo está en la zona del Tel Aviv y en la alta tecnología también Waze, por ejemplo, que es una aplicación israelí. Entonces, todo esto es como algo que es muy más como conocido por parte de la playa, ¿no? Como la costal. Entonces, otro tipo de, bueno, Zichron Yaakov, ahora no quiero tocar Zichron Yaakov, pero por ejemplo, otros tipos de personas que se viven en Israel, entre los judíos, son la gente que se viven en el kibbutz. Ajá, yo he escuchado de eso. Sí, es como una comunidad compartida. Hasta los 80s tenían una manera de vida muy podemos decir más restricta, más social. La gente no tenía ahí fondo, tenían fondo común y trabajaban solo entre el kibbutz y la gran mayoría se trabajaban en agricultura. Y nada, hoy por hoy este tipo de vivencia ya es más como ya no tienen el parte compartido, es más como privado, porque sufrían mucho, tenían un golpe economía en los 80s, y esta manera de vivencias al final no funcionó bien. Todavía hay kibbutz en Israel en algunos lugares, pero no como en el pasado, ¿no? No sé, la gran mayoría ya no se viven en la misma manera. Yo siempre digo que es muy interesante porque los discípulos, los primeros cristianos también vivían en misma manera, sí, del kibbutz. Se comían juntos, se compartían también su fondo. Podemos ver un kibbutz de los días del presente, todavía tienen agricultura, los dátiles, las palmeras. Esto es una foto de los días, bueno, de los días primeras del país de Israel, incluso antes, podemos decir. Esto es más o menos del 1911 o por ahí. Y sí, entonces es algo, y aquí podemos ver como la puerta de un kibbutz, el primer kibbutz del mundo, que se llama Dgania. Y eso es algo, es una manera de vida que es muy, muy, bueno, podemos decir que en Israel era lo más desarrollada. Y sí, sí tienes preguntas, porque también hay muchas otras maneras que podemos ver en Israel, pero sí, dime. Hacer una comparación, no sé si has ido a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, que es una gran ciudad, ¿verdad? Bien llena de mucha gente, libre, hay demostraciones, rascacielos, pero entonces vas a las afueras de la ciudad de Nueva York y tienes el estado de Nueva York, en el cual
pues hay más tierra para sembrar, la gente pues tiene diferente comunidad, la forma en que ellos viven es más tradicional. O sea, comparando eso es como decir, yo creo, ¿verdad? Aquí yo mi pensamiento. Es como comparar a Jerusalén con Tel Aviv. Tel Aviv es la ciudad moderna, la ciudad, ambas me imagino tienen mucha gente, pero yo veo como a Tel Aviv como si fuera New York City Sí. y a Jerusalén como el upstate New York, como se le dice, el estado de Nueva York en el cual están las otras Bueno, ciudades más, o pueblos más. quizás puede decir, quizás mejor dicho, decir que Dgania y Tel Aviv son más parecidos de esta comparación. Porque Dgania está más afuera de la ciudad y ahí tienen tierras para sembrar. Ok. Cuando Jerusalén, la gente se ofendería si te escucharían. Porque no, hay ahí también como la parte moderna de la ciudad. Claro, hay la ciudad antigua, pero también está la parte moderna y tiene restaurantes muy buenos y tal. Pero lo que sí, Jerusalén no está tan desarrollada igual como Nueva York. Right. Podemos decir que Jerusalén en esta manera es como una ciudad más pequeña en cualquiera en Estados Unidos, completamente de Tel Aviv. Sí. Pero lo que sí, Degania, que es un kibutz, y también Naalal, a ver, ahí está Naalal, son tipos del campus, de lugares del campus, que existían en Israel. Ay, qué estructura bella, un círculo. Sí, súper bonita. Ese era un arquitecto que lo diseñó en los 30s y la idea era poner todas las partes centrales de la comunidad por el centro y las vivencias afuera. Y así, en esa manera, se viven como en una comunidad, ¿no? Como se comparten algunas cosas y como el parte de secretaria y la administración y tal, y se reúnen por el centro. Pero al final lo que quiero decir que en Israel alguien no se puede comprar una granja, por ejemplo, y igual como Estados Unidos. Tiene que vivir, si quiere vivir en el campo, tiene solo dos opciones. Uno es vivir en un kibutz, que ahí la gente todavía es una comunidad poco más estricta, ya no es igual como las 80s que tenían fondo común, pero todavía es más estricta, las casas ahí se construyen lo mismo. Y la otra es Moshav, igual como que se podemos ver aquí. Vamos a meternos por dentro. Y en Moshav la gente también se trabaja en agricultura, pero son más individuales. Al final se venden se venden a todo al final como un grupo, como una cooperación, pero cada uno se gana lo que se pusía, ¿no? Lo que se invertiría, que es algo muy distinto del kibutz, que ahí al kibutz, al principio todo se ganaban lo mismo, eso es la idea. Pero para vivir en Israel en un campo hay que vivir en uno de estas formas de vivencia. Es lo que quiere decir. Moshav o kibutz. Otro tipo de vivencia en Israel. Bueno, otra cosa, otro tipo podemos decir, de population es Bnei Brak. Bnei Brak es un ejemplo, pero quiero decir los lugares de los ultraortodoxos, que también es una comunidad súper interesante para sí misma. Se viven como muy segregados y están desconectados de la afuera. Muchos de ellos no tienen smartphone y tal. Y la idea es como mantener el judaísmo igual como era antes del siglo XVIII, antes de la revolución industrial. Vamos a meternos por Bnei Brak, que es una ciudad que ahí solo se viven ultraortodoxos. Ahí, por ejemplo, ahí podemos ver cómo se visten vistiendo con negros y con tarjetas que son muy conocidas por los ultraortodoxos. Y entre ellos también tienen muchas denominaciones, pero al final son como un grupo político que se reúne juntos y ellos, por ejemplo, no están. En Israel es un mandatorio participar en el ejercicio, ¿no?
en el militar, Eh, servicio militar. ajá, Hacer, ajá. hacer Ejército, servicio, ejército, muchas gracias. de nada. Y es por el COVID, ¿sabes? Ya, ya no usamos mucho el español. Pero los ultraortodoxos, por ejemplo, ellos no se van No sirven. no se Ah, sirven, porque su idea es que ellos tienen solo aprender la Torah y la Biblia. Y eso ok. está también, se crea mucha tensión entre otros judíos. Y no sé Ok. si tú sabes, pero en los últimos años y media, ya tuvimos 3 elecciones y siempre la catalizador este tema que los seculares quieren que también que sea como una igualdad y que también los Ah, ultraortodoxos al final se reúnen, no, como se participan en el en el servicio. ejército. Ok. Claro, en el ejército. Entonces es un tema político que está como una herida abierta en Israel. Y Bnei Brak es una ciudad que se representa como la gran cantidad del ultraortodoxos, pero también se viven en muchas partes de Jerusalén y otros lugares. Ujú. Y como que acabo de decir antes, tienen 15% de la población, del pueblo. Ok. ¿Qué más? Mea Shearim, por ejemplo, es un barrio muy, muy conocido, a ver, en Jerusalén, que ahí también se viven ahí las comunidades de ultraortodoxos. Pregunta, Dime. ¿una persona que no sea ultra ortodoxa puede vivir en esa comunidad? Eh, Eh, Hombre, bueno, sí respeta sus leyes, entonces sí, se puede teóricamente, pero lo que ujú. pasa es que normalmente ellos tienen sus denominaciones y las denominaciones están comprando también edificios y Ah, casas juntos y al final los seculares se prefieren vivir afuera. Pero claro, teóricamente se pueden vivir ahí, es que sea mucho un poquito cómodo difícil. para ellos, muy difícil, sí. Ajá. No se puede conducir ahí por el sábado, hay que tener Oh my como God, un ya, dress code, hay que como ajá, vestirse en una manera muy, muy modesta. Y entonces, ajá, mira, este es de wow. un tour que estuvimos ahí. Yo a veces cuando tenía como un rabino que ahí con algunos de Ujú. mis clientes pasamos por sus barrios y la verdad que hay algunos barrios que son tan radicales que solo si tú conoces a alguien puedes meterse por allá. Si no, Ah, wow. ellos pueden darte unos problemas. Ah, ¿Qué es eso? bueno, es que ellos hacían en una manera muy tradicional la harina, ¿no? Ah, la harina, eso es un, en inglés un mill, pero no sé cómo decirse, el molino, molino, molino. Sí, exactamente. Porque tiene también sus leyes, cómo hay que Oh hacerlo my según God. la halajá. La halajá es como el ley judío, entonces a veces lo usan todavía en la manera tradicional, con Ok, máquinas es algo muy, muy interesante a ver este tipo de comunidad. Y ellos tienen ok, 15% del pueblo. Entonces, hasta ahora vimos los ultraortodoxos, 15%, los seculares que tienen, bueno, podemos decir que tienen entre 15% hasta 60% o 70%. Depende, porque entre ellos también, entre los seculares también hay tradicionales. ok. Y entonces Tel Aviv se representa también los seculares, Bnei Brak, por ejemplo, y Mea Shearim, los ultraortodoxos. Y también tenemos la gente que se viven en asentamientos, ¿no? Como en el parte del Cisjordania. Ellos también religiosos, pero tienen una conciencia más nacional, por, bueno, compararse de los ultraortodoxos. Los ultraortodoxos, ellos, por ejemplo, no se creen en la idea del país de Israel. Viven en Israel porque creen que es una tierra santa, pero no creen en el gobierno y en todos los institutos Wow. seculares de Israel. Y que cuando Interesante.
Sí, los nacional ortodoxos, ellos sí. Ellos se creen que el país de Israel está parte de los procesos del Mesías, ¿no? Ajá. Así que podemos ver aquí cómo se Pregunta, parecen. y Dime. perdona, ¿esto entonces se considerarían los Zionists? Sí, sí, sí. Ok, Es que, mira, los sionistas es sí. como es un grupo político, ¿sí? Y entre ellos también podemos encontrarse también los nacional ortodoxos, Ok, ¿vale? got it. Porque ellos se creen, los nacionales ortodoxos se creen que el país de Israel es un herramienta para traer el Mesías. ¿Me entiendes? Okay. Ujú. Sí, sí. Cuando al revés, los ortodoxos, ellos se creen que es un pecado hacer un país secular, institutos secular en la Tierra Santa. Okay. Es una forma muy distinta del filosofía, podemos decir. Ajá, Y ajá. así se parecen. Podemos ver que, bueno, todavía tienen el tzitzit, que podemos ver, ¿El este qué? es el tzitzit. Ah, Tzitzit ok. Sí, es sí, sí, como, sí. ¿lo Lo he conoces? escuchado. Lo he escuchado, En- sí. Es como una manta, ¿verdad? Que se ponen debajo de... Es lo primero que se claro, ponen. claro, es un orden que también está mencionado por la Biblia. Es como se simboliza la alianza entre el Creador y también el Dios. Y Ajá. entonces lo tienen, pero al otro lado también podemos ver que están vestiendo de una manera más moderna, ¿no? Tienen jeans y Sí. tal. Ajá. Y nada, para ellos también la idea es luchar sobre la tierra del país de Israel. Entonces, por eso Mm, se viven en las partes del Cisjordania y, y ellos por la mapa política están por el parte de derecha, ¿vale? Y podemos ver ah, aquí cómo están construyendo unos de los asentamientos. A veces cuando podemos leer sobre este tema política de los asentamientos, porque en el Cisjordania se viven medio millones de judíos, la gran mayoría son nacional ortodoxos, la gran mayoría. También hay ok. seculares, pero la gran mayoría son más religiosos. Y nada, a veces cuando leemos sobre problemas entre judíos y árabes en Cisjordania, se trata Ah, sobre de... estos Ok. pueblos, Ok. ¿vale? Así se parecen. Ah, y otros, nada. Y también es que no todo está azul no azul, como blanco y negro en Israel, también hay gente que son más alternativos, ¿no? Que creen más en una manera alternativa y espiritual, Ujú. y se viven más en las zonas del Galilea, ¿no? Podemos ver aquí que Galilea está más por el parte norte de Israel. Este es el parte de Galilea. Aquí está el mar de Galilea. Esto está el Galilea superior. Jesús, Ok. por ejemplo, vivía en el parte de Galilea inferior o Galilea baja. Entonces, Ujú. ellos viven más en las montañas y nada, se practican. Yo elegí como una manera se viven como en unos lugares lejanos. Ay, qué bello. Pues no, sí. Y entonces sí, podemos decir entonces que entre los judíos, esto es más o menos el tema de los judíos. Tenemos los seculares, que depende cómo definimos los seculares, pero al final pueden ser entre 15% hasta 70% tradicionales seculares, y todo el resto son como 15% nacional ortodoxos y 15% ultra ortodoxos. ¿Sí? Y luego tenemos 21% de musulmanes. Ok. Y, y los musulmanes ya es un tema, yo quiero enfocar más por el tema del conflicto por la próxima semana, pero pues, lo que voy a decir, lo que sí voy a decir ahora es que ya antes del país de Israel vivían aquí árabes y la gran mayoría vivían en las partes de las montañas, igual como Jerusalén. Algunos también se vivían en la parte de la costa, pero la gran mayoría en la parte de las montañas. Así que hasta hoy por hoy podemos ver más pueblos del árabes por ahí, por la sierra de las montañas. Y a ver, vamos a poner estas fotos.
Y nada, este es como cuando fueron refugiados en el 1948 y a partir de ahí empezó el problema de refugiación. Eh, pero no quiero ahora enfocarme en estos temas, pero lo que sí quiero Okay. decir es que en Israel viven más que millón y media musulmanes y tienen su libertad de practicar su religión, pero al otro lado, cuando digo musulmanes, bueno, esto sí es importante. Quiero enseñar que hay el parte de, mira, 1960, no, vamos a ver por donde que ahora estoy enseñando. Esta Ajá. parte que es medio círculo está la Cisjordania y ahí viven palestinos, que es una cosa, pero al parte de más son partes que están bajo de la soberanía de Israel a partir de 1948 y ahí la gente tienen ciudadancia israelí, también los musulmanes. Entonces son árabes israelíes, que es un enorme diferencia de los palestinos, digamos, según su Ajá. definición. Y nosotros Sí. vamos a enfocar sobre ellos. Y podemos ver aquí, por ejemplo, la puerta de Damasco, que está en la ciudad de Jerusalén y Ujú. está como la entrada por la puerta musulmán. Entonces también podemos encontrar ahí árabes y otros lugares. Todavía se quedaron algunos en la zona del Jaffa, que está en la costa, pero la gran mayoría se refugiaron en el 1948 en la guerra de la independencia. Otros también, hay también ciudades que, igual como Jaffa y Jerusalén y Acco, que ahí hay como una mezcla de judíos y árabes. Aquí podemos ver la ciudad antigua de Acco, una de las ciudades también más bonitas en Israel. Y podemos ver ahí una mezquita, ¿no? Entonces se practican también su religión. Eh, eh, su nivel económico está bastante bien. Todavía hay diferencias entre ellos y los judíos porque hasta 1967 hasta esta época tenían otros, podemos decir, condiciones compararse a de los judíos y por eso tenían podemos decir, un gap, ¿no? Y solo en Una los últimos, diferencia de estilos de una, vida. claro, y por eso solo en los últimos 15, 20 años ya se empiezan a ir más por la academia, Ujú. pero todavía hay algunas diferencias, bueno, bastante notables entre la situación económica de los judíos y de los árabes. Um, Taibe es otro lugar que se representa otra parte de los árabes. Esta parte ya está más cercana por Cisjordania. No esta parte de Cisjordania, no es parte de la autoridad palestina, pero está muy cerca. Por eso también podemos decir, eh, identidad, ¿no? Como identity, es como está partida. Están bajo de la soberanía de Israel, pero están apoyando también la autoridad palestina, ¿no? Vamos a ver cómo se parece la calle. Y nada, también en Israel, cuando quieren distinguirse entre los pueblos de los árabes y de los judíos, primero podemos ver mezquitas, como es algo muy conocido por los lugares de los árabes. También cada familia tiene su estilo de casa, porque todavía se viven en una manera patriarcal, ¿no? Como con la familia Sí, juntos, sí. al lado del padre, una manera Ajá. más tradicional. Cuando los Sí. judíos se viven más en una manera individual, la gente se compran cada uno su apartamento en el edificio y los edificios también están como un barrio y todos los barrios más o menos tienen lo mismo estilo. Ujú. Así que sí, esas cosas que podemos distinguirse entre ellos. Y otra cosa que no voy a tocar ahora elaborar, pero es la autoridad palestina, que ahí también se viven palestinos. Pero eh,
no podemos decir que son parte de la demografía del Israel, porque ellos bajo de la soberanía de, de la autoridad palestina, pero Ramallah, por ejemplo, que es la capital, es un ejemplo de la gente que se viven ahí, en una zona que se llama Zona A. Y creo que voy a elaborar más sobre este tema de la autoridad palestina en la próxima semana, como parte del tema del conflicto de los palestinos y los judíos. Okay. Nada, podemos ver como el distinto, ¿no? De los calles, los coches también menos modernas y tal. Y sí, entonces ya cubrimos 74% de los judíos, 21% de los árabes, que también se viven en Nazaret. Y Nazaret también es un ejemplo del hogar que ahí hay una mezcla entre los musulmanes y los cristianos. Y en Israel se viven más o menos 160% de cristianos que son árabes. Y árabes es como el raíz, ¿no? El raíz étnico, pero, Sí, sí. pero su creencia es cristiana. La mayoría son ortodoxos, pero también hay católicos. Y aquí podemos ver la iglesia de Nazaret, sí, pero Pablo, Annunciation. hay que tirar, estoy bien. No, la iglesia Del anuncio, del anuncio. de la Anunciación, ¿no? La iglesia de la Creo que Anunciación. sí. Ajá. Mira, qué horrible. Ya un par de meses que no viajamos por estas zonas y ya empezamos a olvidar los nombres. Pero no, es que en inglés sí, Church of Annunciation, la iglesia de la Anunciación. Y súper bonita, muy importante. También ahí la comunidad. La gran mayoría de los iglesias en Israel están más, podemos decir, están más enfocados en peregrinos, pero esta iglesia, por ejemplo, está parte de la congregación cristiana que se vive ahí en Nazaret. Okay. Sí. Y nada, la verdad que los cristianos en Israel tienen condiciones bastante mejores de los musulmanes, porque sus escuelas se consideran de los mejores en Israel. Entonces, y también tienen un porcentaje bastante alto de participación en la academia, en las universidades, así que su situación es bastante mejor. A ver algunas fotos de ahí. También en Israel, la Tierra Santa es quizás el único lugar en toda parte del Mediterráneo que los cristianos tienen su manera de vivencia y tienen libertad, ¿no? Ajá. De De religión. practicar su Sí. religión. Wow. Podemos ver el presidente anterior de Simón Pérez, ya se falleció, pero podemos ver que está como visitando a los cristianos y nada, puede festejar cuando hay Christmas, ¿no? Entonces, las Pascuas y los festivales, entonces pueden festejarlos por las calles y se viven en una manera muy, muy segura y muy libre. Oh my God. Sí. Y ya si hablamos sobre, bueno, otro lugar entonces, los cristianos se viven en Jaffa, también se viven en... Pero cuando tú dices cristianos, ¿tú te refieres a cristianos árabes o te refieres, por ejemplo, a judíos Sí, por cristianos? supuesto. No, por supuesto. Es que aquí casi no hay judíos cristianos, digamos algunos docenas y nada más. Pero cuando yo digo cristianos, sí, los árabes cristianos. Los ellos que ya estaban viviendo en Israel por siglos. ¿Sí? Entonces se viven en ciudades igual como Jaffa y Haifa, que es esta ciudad. Acá está en la montaña de Carmel. Y Nazaret, igual, la ciudad que hemos visto antes. ¿Y tienes algunas más preguntas sobre los cristianos o musulmanes? Sí.
Sí, Dime. tengo. Am, quizás esto es para otra ocasión, pero pensando, por ejemplo, judíos mesiánicos, ¿verdad? Que Sí. podría ser considerado un judío cristiano, que podría ya decirse que es una persona cristiana. Yo sé que existen en Israel, pero me dijiste que no son muchos. Sí, y no solo que no son muchos, tienen problemas con la... Es que en Israel los ortodoxos, judíos ortodoxos, son muy fuertes, Ajá, tienen una fuerza política muy grave. ajá, Y por eso están emitiendo, podemos decir que los judíos mesánicos o cristianos intentan mantener el perfil bajo, ¿no? Como de no distinguirse. Y sí, eso sí. por el tema, eso por el tema que casi todos ya hemos dicho antes que en Israel hay 30% judíos, entre ellos tenemos algunas diferencias, pero todos son bajo de los ortodoxos. Sí, algunos pueden ser ortodoxos, otros nacional ortodoxos, pero todos ortodoxos y ellos se representan mucho a todos grupos, minorías del cristianos. Tenemos un camino muy largo para tener más eh, diversidad en esta parte. Por ejemplo, en Estados Unidos también hay otros grupos de judíos como reformistas y conservativas, Ujú. que yo, por ejemplo, ahora voy a guiar en un grupo, en el próximo año voy a hacer un guía en grupo de jóvenes, de conservativas, pero son muy minoría, algunos nada más que quizás 1,000 personas en todo el país. Ok. Um, y bueno, otra minoría que tenemos en Israel, solo la elegí porque ya estamos en Haifa y también Okay. porque esto es parte de la foto que podemos ver en mi background, en mi fondo. Ah, ya. Entonces son de los Bahá'ís, ¿no? Y aquí podemos ver los jardines de los Bahá'ís. Y los Bahá'ís igual, no se viven en Israel, no tienen comunidad, aunque que antes de 1948 habían aquí Bahá'ís, pero por el parte, el Ah, los tema, Bahá'í. Bahá'í, Okay. Bahá'í, muchas gracias. Muchas Okay. gracias. Entonces, los Bahá'í, eh, Ajá. sí, bueno, tienen aquí tienen los lugares más importantes para ellos. Por ejemplo, los jardines de los Bahá'í, que aquí podemos ver la cúpula dorada. Ahí es Ajá. como una tumba de su primer profeta. Y también después de la profeta, su Mesías, su verso del Mesías, que se llama el Bahá'u'lláh, él está entrado en Akko, que está al lado del Haifa. Entonces, los lugares más importantes por los Bahá'ís están aquí en Israel, pero no tienen comunidad aquí porque ellos no querían meterse entre los otros religiones monoteístas que ya estaban acá, de los Ajá. judíos, de Okay. los cristianos y de los musulmanes. Pero yo solo toqué este tema porque ya estamos en Haifa. Ajá. Y vamos a ver otra foto quizá más cerca. Nada, bueno, entonces, otro grupo que tenemos aquí que tienen un gran valor en la vida diaria en Israel son los drusos. Y los drusos, ellos un grupo que, bueno, los Bahá'ís igual también se partieron del Islam en el siglo XIX. Los drusos se dividieron del Islam o se separaron del Islam en el siglo XI. Ellos vivían en Egipto Okay. y ellos creen en la reencarnación y tienen su religión. Hablan árabe y por alguien que no se vive en Israel o incluso gente en Israel, muchas veces se confunden entre ellos y los árabes. Mira, así se visten, Ajá. pero la verdad que tienen una rivalidad muy grave con árabes porque por muchos años fueron proseguidos por los musulmanes
Y a partir de 1948 ya tienen una alianza con el país de Israel y con los judíos. Esta alianza se llama la Alianza Sagrada, no sagrada, del sangre, porque están también participando en el servicio militar. Algunos de ellos ya subieron y ya lograron a unos puestos muy, muy importantes también en el servicio militar y también en la vida civil. Así que los drusos tienen un parte muy importante podemos decir, de esta vida aquí en Israel. Aquí podemos ver, por ejemplo, es un drus, es una persona que a veces de cuando vamos por allá, yo y mis grupos, y hacemos como hospedad de los drusos, y es muy interesante a saber y aprender sobre ellos. Sí. La verdad es que es una religión muy interesante y muy secreta, la verdad. Incluso entre ellos, 90% no saben en real los secretos de la religión. Porque a partir de su adolescencia, tienen la oportunidad de elegirse si quieren ser religiosos o no. Y solo 10% son religiosos y ellos son los únicos que para ellos los libres religiosos secretos están accesibles. Así que todo el resto no saben, no conocen también los temas y los pilares de esta religión. Aquí podemos ver uno de los lugares más importantes para ellos, que es la tumba de su profeta más conocido, Jethro, ¿no? Jethro era como el suegro, creo, del Moisés. Ajá, sí. Entonces, ellos se creen, ¿no? Ellos se creen que era también una profeta muy, muy, muy importante. Tienen 5 profetas muy importantes y Jethro era lo más. Entonces, tienen un festival que van por allá. Y nada, al final lo que quería decir es que tienen una alianza muy importante con los judíos. Y nada, a ver algunos lugares que se vean. Pero hay que distinguirse entre los drusos que se viven en el parte de Galilea. Vamos a hacer zoom out. Ok. Y por el norte. Ok, este es el parte de Galilea. Todos los drusos que se viven acá, ellos tienen alianza con Israel porque ya están bajo de la soberanía de Israel desde 1948, de la Guerra de la Independencia. Pero los drusos que se viven en los altos de Golán, igual como en Majel Shams, que así se parece, Majel Shams. Entonces, en estos pueblos, ellos, bueno, ellos no reconocen el país de Israel y la soberanía de Israel, porque esta tierra fue conquistada por Israel en el 1967 por los sirianos, ¿no? ¿Sirios o sirianos? Sirios. Sirios, gracias. Y sí, entonces, y el tema que ellos, a ver, vamos a hacer zoom. A ver, espera, quiero enseñar dónde viven la gente ahí en los altos de Golán. Espérate, esa parte de Golan Heights pertenece a Siria, Lebanon. Sí, bueno, pertenece a Israel. Ok. Y no sé si conoces el tema que hace medio año o algo por ahí, Trump reconoció esta parte conquistada, la reconoció como parte de Israel. Pero es un tema político muy grave, como muy conflicto entre Israel y Siria. Es como decir que esa parte, digo yo acá tratando de analizarlo, es parte de Israel, pero la gente que vive ahí quizás dice pues que no pertenece a Israel, pertenece entonces a su... Sí, porque lo que pasa es que la frontera está justamente al lado de los altos de los Golán,
¿no? Ok, Están so, como ¿cuál frontera es esa? Es que acá de tengo Siria, que poner, de Siria. Siria. Vamos a hacer Oh, zoom out. ok, got it. Toda No, esta no, got parte it, es got de it. Siria. Y Ok. entonces ellos tienen ahí, ellos tienen familias que están afuera de la frontera, Ah, en el sí, lado de Siria. exacto. Ajá, Así ajá. que es como, podemos decir, como una manera de, para ellos, como intentan como a enseñar. Mira, en el año 2000 casi Israel se volvió estas tierras a Siria. Y Ah, si hubieran apoyado a Israel y mostrando que eran como que están como creen en la idea de los sionistas, entonces hubieran tenido problemas muy graves con los sirianos. Entonces, esto es el tema de los drusos que viven en esta parte, pero ok. todo el resto, y aquí se viven, no sé, quizás 10 miles de drusos, pero todo el resto de los drusos, digamos, casi 200 miles que se viven en el Ajá. parte de la Galilea, ellos sí Ah, se creen en el país de Israel y también se sirven hacen como servicio militar, ¿no? ujú. Nada, entonces, otro pueblo que se vive en Israel, y ya la verdad que casi acabamos, son Ok. los beduinas, que es Ah, súper ya. interesante a ver como los lugares de los beduinas, ¿no? Porque para mí es como regresar atrás por A la la época de la antigüedad. Biblia. Sí, 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 a la así se antigüedad. parecen todavía algunos ya Wow. algunos se viven en ciudades más modernas y tienen ciudadanías israelíes y otros se viven en lugares ilegales, porque Mm, Israel intentó ponerlos en lugares urbanos, pero ellos al final querían regresarse por el campo, entonces algunos tienen el tema que no tienen ciudadaná israelí y se viven ujú. en una manera como tradicional, como en las carpas y tal, y con Sí, sí. cabras. Muy, muy interesante a ver cómo se viven. Así podemos ver un lugar también ilegal. Y eso es en el desierto de Judea. Cuando se bajan, esto es una mujer beduina, nadie sabe exactamente cuál es la cantidad del pueblo beduino, por el tema que Ah, algunos son ilegales, pero ok. se estiman que tienen casi 4 millones, ¿no? Como doscientos ¿Cuatro cincuenta millones. millones? No, como cuarto, ¿no? Como Un cuarto. 200, Ah, como doscientos un cincuenta cuarto, mil. Ok. un cuarto, muchas gracias. Sí, como 250 al final. Ok. Y sí, algunos de las mujeres todavía se viven en una manera, están discriminados, ¿no? Como comparamente Ujú. se viven en una manera Ok. muy, muy tradicional, podemos decir. Sí, sí. Cuando se bajan de Jerusalén, ah, esto, por ejemplo, es un calle de sus ciudades, porque a partir de 1948 Israel construyó 6 ciudades, intentó a moverse todos sus beduinos por allá, pero Israel, la verdad, se falló con este intento, porque eso no era parte de su manera de vivir, de vivencia. Ellos Ujú. estaban más acostumbrados a vivir afuera, por el campo, y entonces estas ciudades al final como se han caído por pobreza y tal. Um, cuando se bajan, quiero enseñarte algo. Cuando se bajan de Jerusalén al Mar Muerto, que es solo media hora del viaje, a ver, voy a hacer un zoom out. Espera. Um, Nada, no, bueno, voy a hacer en un ratito zoom out, pero podemos ver como un asentamiento ilegal que es como solo 10 minutos de Jerusalén y Ok. es algo, la verdad, como muy, muy interesante a ver cómo la gente se vive en una ciudad moderna como Jerusalén y luego viajar 10 minutos y ya es como un tercer Está en mundo otro mundo. En otro mundo, en sí. total, en total. Y a ver, yo quiero enseñarte cómo se parece ahí. Esa es carretera número 1 que está conectado a Jerusalén. Ahí está Jerusalén y Tel Aviv.
Ahí está Tel Aviv, aquí está el Mar Muerto. Entonces, cuando se bajan de Jerusalén al Mar Muerto, de Jerusalén, por acá, 10 minutos al Mar Muerto, ya podemos ver estos tipos de lugares. Y el último minoría, que solo porque son interesantes, pero la verdad no se viven aquí muchos, solo algunos miles, podemos decir 4 o 5 miles, son los, ¿cómo has dicho Checos, antes? checos, Checos. 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 Y tienen dos pueblos, a ver. Uno es Kfar Kama, que está en el Galilea Baja, y otra está en otro pueblo que se llama Rijanía, y tienen una historia muy interesante. Ellos vinieron por acá del parte ¿Holocausto? del Kafkaz, no sé cómo decirlo la verdad, Kafkas. sí, no sé cómo decirlo en español, pero era un parte que está por, digamos, en las aldeas de los rusos. Y los rusos conquistaron esta zona y tenían un acuerdo con los otomanos en esta época, en el siglo XIX. Los otomanos querían este pueblo porque ellos eran unos guerreros muy, muy excelentes. Y entonces los otomanos quisieran ponerlos por las fronteras. Y entonces lo que pasó es que los rusos conquistaron sus tierras y ellos se encontraron a sí mismos en distintas partes de los otomanos, igual como Turquía, y hoy por hoy se viven también en Jordania. Y entonces también hay dos pueblos en Israel, son musulmanes, hablan en un idioma distinto, no hablan árabe. Y podemos ver como su manera tradicional. Ya, claro, tienen un vestido, normalmente tienen vestido moderno, pero esto es como el ejemplo de su vestido tradicional. Son también un poco más brillantes por el tema que vinieron de estas zonas del Asia. Y esto es bonito, a ver si podemos ¿Más ver el clip. brillantes o más blancos? Más blancos, ¿no? Blancos, pálidos, ¿no? Ah, sí, sí. Brillantes es como shimmering. Claro. Y Okay. sí, aquí podemos ver cómo su manera de bailes y Ajá. muy interesante, ¿no? Es que hay en Israel también minorías que interesante a conocer. Y como que he dicho antes, ellos son musulmanes, claro, no se participan en el servicio militar, pero del otro lado no tienen ninguna resistencia o ningún problema con el país de Israel, igual como algunos de los musulmanes. Espérate, pero ahí Y, dice Circassian immigrants. ¿cómo? El video decía Circassian immigrants. Ver. Porque checos es el país que era antes Checoslovaquia, ¿verdad? Dividido entre Eslovaquia. Entonces no, es un error. No, yo no Okay. quería decir checos, yo quería decir eh, Circassian, ¿verdad? Que dice ahí Circassian, no sé cómo se dice eso en español. Nunca había sí, escuchado de ellos. a ver, es que la verdad, yo nunca, normalmente no vamos por ahí con tours, así que la verdad no sé cómo llamarlos pero a En ver, español. en español, pero cirquesianes es en inglés, Ok, cirquesianes ok. es en inglés, y en español, circasianos. Y sí, Circasianos. Ok. circasianos. Y, Wow. y sí, entonces sí, hay distintas minorías en Israel, pero intentamos a cubrir en esta hora la demografía de Israel y también por eso, con esto entender un poco, eh, a ver, con eso también entender un poco la vivencia acá, ¿no? Entonces, Ajá. 74% judíos, entre ellos ultraortodoxos, nacional ortodoxos, seculares, tradicionales, y luego también los musulmanes, que son 21%, que algunos de ellos también tienen un
podemos decir, resentment, ¿no? Resentimiento. Resentimiento al país de Israel por el tema de la Sí. guerra de 1948. Y luego tenemos los cristianos, que son un porcentaje muy pequeño, ¿no? Como solo 160 millones de personas, quizás es 1%. Y bueno, podemos decir que tenemos 74 judíos, 21 musulmanes y todo el resto son minorías, igual como los cristianos, Sí, sí. drusos Minorías y, pequeñas. y los circasianos también. Y sí, cuando entendemos, al final, si queremos asumir todo esto, todo el tema, es que cuando entendemos la demografía de Israel, también podemos entender más la vida diaria y también los conflictos, también las Sí, tensiones sí. y toda la dinámica aquí en Israel. Claro, claro que sí. Sí. Quizás acabamos con algunos videos que tengo que, a ver, entonces, no, espera, mira, eh, esto es en una casa de los drusos. Podemos ver aquí, eh, podemos ver aquí la bandera, ¿no? De los drusos, tiene Ah, 5 ok. colores. Y nada, es como cuando hay turismo en Israel, es muy popular ir y visitarlos porque están muy abiertos y tienen, la verdad, muy buen ambiente y muy buena onda. Aquí podemos ver un video del kibutz, ¿no? Ok. Como, y alguien que es como un voluntario en el kibutz. Aquí solo quisiera enseñar un ultra ortodoxo, pero es un ultra ortodoxo un poco más moderno porque viven en Safed. Safed es la ciudad del Kabbalah y ahí son un poco más abiertas con su actitud. ¿Eso es Y miel? ¿Eso es miel? Lo que estaba vendiendo. sí, No sabes. Elisa, Ah, ¿dónde? ¿Qué miel? no, el muchacho, el ultraortodoxo, esas botellas eran de miel. Eso. ¿Qué es esto? ¿De Esas miel? botellas. No, son líqueros. Ah, Liqueros. licores, licores. Ok, Licores. ok. Sí, los judíos en Israel no tienen problema a tomar alcohol al revés de los Ajá, musulmanes. Que los ok. musulmanes, aquí podemos ver el parte del barrio musulmán. Aquí podemos Ajá. ver también a alguien que nos enseñó su casa. Y como que he dicho antes, viven aquí como 20%, 21% de musulmanes. Hay aquí también armenios, ¿no? Aquí podemos ver el artesanio de los armenios. Son cristianos y podemos encontrárselos en el barrio armenio, en Jerusalén, que no está abierta por turismo, pero si alguien se viaja ahí con un guía de turismo, entonces hay más oportunidad a meterse por barrios privados. Y aquí podemos ver cristianos, una comunidad cristiana, árabe cristiana, claro, y tienen aquí un Boda. matrimonio en Cana, Ah, qué bello. Ajá, ¿sí, no? Como la iglesia de la boda. ajá. Y beduinas, Okay. ¿no? La gente beduinas que todavía tienen Haciendo camellos y tal. un tour, un tour. Sí, sí. Wow. Ok. En sus carpas, ¿no? Es Ajá, como una hospedad en los lugares de los beduinas, también es algo ajá. muy... Y acabamos con los Baha'is. Estos son los jardines del Baha'i, uno de los lugares más Ujú. bonitos en Israel y también parte del UNESCO. Y nada, hay Ajá. Bello, mucho bello. para ver, hay mucho para ver, la verdad. Y espero que Demasiado. sí, Demasiado. espero que el próximo año tengas la oportunidad de ver Ay, un poquito sí, de en ellos. esas estoy planificando y esperando pues que esto cambie del COVID y el resto de las cosas con el turismo. Sí. Qué bien, qué bien. Entonces, espera,